realmente a mi corazón de ver a veces la generosidad de Dios, ¿verdad? Con uno. Y algunas palabras, hermano, que los hermanos me enviaron, realmente me puso a meditar y a pensar, hermano, realmente en la fidelidad de Dios. Usted sabe que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a muchas cosas. Él no cambia, ¿verdad? Él se mantiene firme en sus promesas, en sus palabras, en lo que Él dice. Él no tiene variación de sombra. Pero fíjese que el hombre, el ser humano, tiende a ser infiel en algunas áreas en su vida. Nosotros a veces, hermano, tendemos a ser infieles en algunas cosas en las cuales el Señor, hermano, tiene que probar al hombre, al ser humano, al Hijo de Dios, para ver cómo está la fidelidad de Él delante de Dios, porque delante de Él nos mostramos nosotros como fieles, ¿verdad? Dios, hermano, nos observa, ve, nos escucha, nos mira, hermano, nos palpa, mira nuestro corazón, escudriña nuestros pensamientos y mira nuestra fidelidad. No sé si usted está bien ahí conmigo. Entonces, fíjese que yo quiero hablarle de algo, pero quiero que usted abra su Biblia, por favor, porque quiero hablarle hoy quiero hablarle de dinero, hoy quiero hablarle de riquezas. Hoy bueno, dicen que los de febrero son locos, ¿verdad? Así que hoy usted me aguanta porque es mi cumpleaños y quiero hablarle algo, ¿verdad? De esto, pero quiero dejarle esto en su corazón. Fíjese, dice Lucas capítulo número 16, versículo 11, dice, escuche pues, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Mire cómo habla aquí este pasaje. Si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Entonces quiere decir, hermano, que Dios tiene para nosotros y nos da a veces riquezas, hermano, y nos da a veces cosas injustas. Y entonces, si no somos fieles, imagínense, con lo que el Señor nos ha dado muchas veces en nuestra injusticia, ¿cómo nos va a dar entonces las riquezas que son verdaderas? Porque hay riquezas, mire, Dios tiene riquezas verdaderas. Y no solo le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de muchas riquezas, hermano, espirituales, muchas riquezas, hermano, en el ambiente, muchas riquezas en el cuerpo, en lo físico, en el alma. Dios es un Dios de sobreabundancia en todas las áreas de nuestra vida, en la tierra, fuera de esta tierra, debajo de la tierra, hermano, debajo del mar. Dios tiene abundancia para su pueblo, porque dice que hay abundancias aún debajo de la tierra y abundancias aún debajo del mar. Dios tiene, hermano, muchas cosas. Entonces yo quiero que usted por favor se dé cuenta que el Señor comienza a ver esta palabra fiel o palabra fidelidad, hermano, a probarlo, y lo prueba muchas veces en lo que tiene un valor para el ser humano. Fíjese que por dinero, por riquezas, hermano, hay pueblos que se matan, se pelean entre sí, hermano, hay una serie de problemas, y eso usted y yo lo estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Cómo está la situación. Pero entonces veamos esto, hermano. Yo quiero hablarle de esto, la fidelidad en las riquezas injustas. ¿Por qué le quiero hablar de esto, hermano? Porque es necesario que usted y yo aprendamos o veamos a la luz de la palabra qué es lo que tenemos que hacer con lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Señor nos ha dado. Tal vez usted dirá, no es mucho, hermano, yo no tengo mucho. No importa, usted no tiene mucho, pero tiene una riqueza, tiene algo que el Señor le ha entregado en sus manos, en lo cual usted y yo debemos de ser fieles en esto. El Señor y Dios, a través de mucho tiempo en la Biblia, ha probado a los hombres su fidelidad. Probó la fidelidad de Abraham. Usted sabe, hermano, a él no le pidió dinero, a él le pidió la vida de su hijo, y probó la fidelidad de Abraham. Probó la fidelidad de otros hombres, hermano, y de algunas mujeres también en la palabra de Dios, y tuvieron que sostener su palabra para ver la fidelidad.
Pero yo quiero hablarle entonces de las riquezas, quiero hablarle de esto. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Ayúdeme a que podamos armar el mensaje aquí. El que es fiel en lo poquito, ¿qué dice? Va a ser fiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también va a ser injusto en lo mucho. Simple, ¿verdad? Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, mire, aquí hay dos palabras, hermano, en que nosotros tenemos que ver cómo el Señor prueba la fidelidad. Aquí el Señor nos está probando, mire, en dinero, nos está probando, hermano, en bienes materiales, nos está probando en lo que usted y yo tenemos. ¿A quién no le gusta el dinero? Levánteme la mano. A todos les gusta el dinero. Wow, qué materiales, todo. No se crea. El dinero es bueno, pero dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, mire, aquí entonces el Señor nos prueba en estas dos palabras. La prueba de la fidelidad en las riquezas injustas está en dos palabras: en lo poco y en lo ajeno. Aquel que no es fiel en lo poco, aquel que no es fiel en lo ajeno, no podrá ser fiel en lo mucho, ni podrá ser fiel con lo que es de él. Ahí el Señor prueba realmente nuestra fidelidad. Y fíjese, hermano, que a veces estos temas, hermano, como que incomodan un poco, porque se toca la billetera, se toca la bolsa, se toca los ahorros, se toca el banco, se toca la chequera. Y eso, hermano, créame, es doloroso para muchas personas. Bueno, no hay ningún amén, ¿verdad? Pero bueno. Pero hoy me lo perdona todo usted. Entonces, fíjese, hermano, que todo va bien hasta que el Señor comienza a probarnos en lo poco. Hasta que el Señor comienza a probarnos en lo ajeno. Porque si somos aprobados en lo poco y somos aprobados en lo ajeno, entonces lo poco se va a convertir en mucho y lo ajeno se va a convertir en propio. Entonces la manera del Señor de probarnos a nosotros es, hermano, cuando no tenemos y cuando no es nuestro. Ahí tendríamos que caer, hermano, escúcheme, tendríamos que caer en el reglón del diezmo, de la ofrenda, tendríamos que caer en ese reglón. Pero no solo ahí también, en el reglón también de la casa, de la familia, del sostenimiento del hogar, del sostenimiento, hermano, de las deudas, del sostenimiento de muchas cosas. Tendríamos que entrar ahí, porque aquel, hermano, dice que no es proveedor para su casa, es peor que un impío, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor tiene que probarnos, hermano. Cuando le hablo de probarlo en la riqueza, no solo estamos hablando de proveer para una casa como esta, sino también tenemos que ver de proveer para la casa donde usted y yo habitamos. Proveer para nuestra esposa, proveer para nuestros hijos, proveer, hermano, para los gastos, proveer para lo que se necesite. Entonces, mire, hay quienes, hermano, y fíjese que iba hablando con alguna persona, estaba platicando con ella, hermano, y hay de veras gente que tiene dinero, pero vive como que no tuviera dinero. Gente que no puede disfrutar las bendiciones o el trabajo de otra persona, no lo puede disfrutar
por temor a que se le vaya a acabar, por temor a malgastarlo, hermano, no disfruta, ni siquiera, hermano, disfruta de una comida, ni siquiera disfruta de unas vacaciones, no disfruta de nada, porque, hermano, tiene un temor. Y hay algunos, hermanos, que no tienen temor en gastar, ¿verdad? Hasta lo que no tienen nos hemos gastado, ¿verdad? Y ahí va tarjeta, ahí va de todo, ¿verdad? Cuando sentimos, hermano, es una gran deuda lo que hay. Pero entonces tenemos que ver, hermano, por qué el Señor nos prueba en las riquezas injustas. ¿Por qué el Señor nos prueba ahí, hermano? Porque si no somos aprobados en lo que no es nuestro, no crea que podamos ser aprobados, hermano, en lo mucho. Por eso es que yo siempre le he dicho, perdóneme, con mucho respeto se lo digo, ninguno de nosotros se va a sacar la lotería. De veras. ¿Sabe por qué le digo esto? Con base a la palabra. Porque si no somos fieles en el poco salario que a veces percibimos nosotros, y traer nuestros diezmos al alfolí y nuestras ofrendas, ¿cómo será si nos ganáramos 150 millones de dólares? Por eso es que el Señor no nos va, hermano, a dar algo en lo cual somos injustos, en lo cual no somos verdaderos. Entonces, usted, hermano, perdóneme, yo podemos comprar, hermano, un rollo de billetes de lotería, pero si no hemos sido ni siquiera justos con lo poco y con lo ajeno que Él nos ha dado, ¿cómo nos va a dar lo que es de nosotros? Entonces el Señor nos prueba para darnos, y este es un año de abundancia, y ya estamos terminando el segundo mes de abundancia. Nos quedan 10 meses para abundar en muchas cosas, pero ¿cómo es que tenemos que empezarlo, hermano? Necesitamos conocer las reglas del juego de la abundancia. Entonces mire esto, pues, hombres no fieles en las riquezas injustas. Le voy a poner ejemplos a la luz de la palabra para que lo veamos, y no vaya a pensar que el pastor se lo sacó debajo de la manga, porque ya ni me queda la manga, mire. Pero de ahí, hermano, podemos ver esto. Entonces, mire lo que dice esta palabra. Génesis 15:14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Después de ahí saldrán, o después saldrán de ahí con grandes riquezas. ¿A quién le estaba hablando el Señor ahí en esta palabra profética que le estaba dando? ¿Cómo? A las naciones, dice hermano Miguelito. Al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Correcto. Entonces el Señor les estaba diciendo, mire, mas yo voy a juzgar a la nación a las cuales ustedes van a ir a servir. Voy a juzgar a Egipto. Pero cuando lo saque de ahí, cuando después de 400 años de esclavitud, de prueba, yo lo saque de ahí, van a salir, ¿qué dice? Vaya, entonces, déjenme preguntarle esto. ¿Cómo salió el pueblo de Israel después de las 10 plagas, después de haber, hermano, estado ahí y después de que vieron la mano de Dios? ¿Cómo salió el pueblo de Israel? No, pero así, como que estuviera aquí conmigo. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Con mucho dinero, con mucha plata, con joyas, con oro, con, ¿qué más? Piedras preciosas, con muchas cosas, hermano, valiosas. Salieron con grandes riquezas de Egipto. ¿Sí o no? Entonces, sucede que va el pueblo de ahí, y en el Éxodo 32:2 dice: y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con las riquezas con las que había salido de Egipto?
Ayúdeme, ayúdeme. ¿Qué hicieron? Lo ofrendaron, dice la hermana. Hermana Elvira, hicieron un dios. No fueron fieles. ¿Qué más? Hicieron un becerro. Un desastre, dice la hermana. ¿Sabe qué hicieron? Lo desperdiciaron. No tenían nada. Y el Señor los saca ricos. Y llegaron a tener tanto que se hicieron un ídolo de lo que Dios les había dado. Fueron infieles en una riqueza injusta porque ni siquiera trabajaron para ella, sino que el Señor se las entregó a ellos y no supieron gobernar lo que Dios les había dado. Un pueblo completo sale rico y se hace un ídolo. Lo desperdiciaron, infieles en las riquezas que Dios les había dado. Mire este otro pues, Lucas 15:12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, versículo 13, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Cómo estaba el hijo pródigo en casa? ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Era niño de casa? ¿Tenía todo? Dice él que él se acuerda y dice que habían sirvientes en su casa, que todos sus sirvientes tenían que comer. Pero mire a él cómo fue con las riquezas injustas, porque me imagino que él no trabajaba en la hacienda, porque de ahí le reclama el hermano mayor, ¿se acuerda? Yo que he estado contigo, yo que he hecho esto, yo que nunca te he pedido nada, y este que nunca hizo nada, le diste todo y lo echó todo a perder. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con este muchacho del hijo pródigo? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo salió? Él salió de su casa con plata, ¿sí o no? Salió con oro, salió con dinero. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Fue infiel en una riqueza injusta. Ya llevamos dos. Veamos otro más. Mire pues, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo este hombre Ananías? ¿Cómo? Mire, Ananías, vamos a ver ahí, hermana Mercedes. Ananías no robó, mintió y engañó. ¿De quién era la propiedad? De él. ¿Qué podía hacer él con el dinero? Él, si hubiera querido, lo vendió en tanto, y él bien hubiera dicho: solo voy a dar esta parte y el resto me voy a quedar yo con él. Pero ¿sabe qué hizo? Quiso engañar y quiso mentir, porque él bien podía haber hecho lo que quería con el dinero del terreno. Pero ¿sabe qué hizo? Se puso de acuerdo y dijo: les voy a decir que lo vendí en tanto y eso es lo que les voy a dar. Cuando él bien lo pudo haber dicho, decir: mire, hermano Pedro, perdóneme, yo vendí mi terreno en tanto, me voy a quedar con esto y esto es lo que voy a dar a la iglesia. Pero él lo quiso esconder y mintió, quiso engañar, dice, al Espíritu de Dios. ¿Y qué le costó a Ananías y a su esposa? La vida. Entonces, mire, hermano, cómo las riquezas injustas, no bien aprovechadas y no bien administradas, pueden costarle la vida a las personas. Y no solo le estoy hablando de una vida física en la cual puede morir, le estoy hablando de una vida espiritual muerta.
Estoy hablando digamos, de acciones y de obras espirituales que pueden morir a causa del dinero, a causa de los bienes no bien administrados. Porque, hermano, Dios es un Dios, hermano, rico. Creador, hermano, no tiene necesidad de lo material, porque Él es lo material. Pero prueba al hombre con las cosas que para el hombre son valiosas. Y si para usted y para mí lo que ganamos, lo que tenemos es más valioso, vamos a ser probados y podemos ser hallados injustos en lo que Él nos ha dado. Puede ser, hermano, que tal vez no aquí, tal vez en otro lado, aquellas personas que no dan lo que les corresponde están siendo infieles en lo poco, porque pueden pensar, es que yo tengo poco, no me alcanza para dar. Pero Dios está probando a la persona o al ser humano, al hombre, en lo poco que tiene, a ver si es fiel. Porque si es aprobado en lo poco que tiene, entonces Dios le puede confiar un poco más, mucho más. Aquel que es infiel en lo ajeno, ¿por qué en lo ajeno? Porque el diezmo y la ofrenda no es de nosotros. El diezmo le pertenece a Dios. Cuando empezamos a tocar y administrar lo que no es de nosotros, sino es de Dios, empezamos a ser infieles en lo ajeno. Entonces, ¿cómo nos van a confiar lo que realmente sí es verdadero y lo que realmente sí es de nosotros? Entonces el Señor, hermano, mire cómo comienza a probarnos a todos. Porque, hermano, perdóneme, déjeme hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que a todos, hermano, a veces nos cuesta desembolsar un poco de dinero? ¿Sí o no? Solo a mí. ¿O usted también? Mire, hay situaciones en la vida, hay compromisos en la vida, en los cuales, hermano, algunos de nosotros hemos caído. A veces, hermano, vamos a un restaurante, a veces vamos a algún lugar, vamos a un mall, vamos a hacer algo, y muchas veces gastamos en algo que realmente no necesitamos. Pero sin embargo, hermano, cuando nos dicen es tanto, no hay problema, aquí está, o lo pasamos. Pero cuando se dice, hermano, mire, necesitamos algo para la iglesia, todos nos metemos la mano entre la bolsa, ¿va? Y no la sacamos. Pero estamos siendo probados. Estamos siendo, el Señor está viendo la fidelidad realmente que hay en nosotros. Porque si no podemos darle con liberalidad a Dios, ¿cómo el Señor nos puede dar más? Si con lo poquito no lo sacamos, ¿qué será con lo mucho? Fíjese que yo me he puesto a pensar las mañanas cuando voy manejando a mi trabajo, oigo la radioestación esta a las 7:40, la KCBS, y ahí sacan un anuncio de la lotería que se llama Set for Life. $20,000 mensuales por 25 años. Dice, ¿qué haría yo con 20,000 pesos mensuales? Me retiro de trabajar. No tendría que levantarme temprano. Y, hermano, y la mente nos comienza a volar todo lo que haríamos. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Bueno, primero no compramos. Sí, tiene razón. Y segundo, si no somos fieles en lo poquito que tenemos, ¿qué va a hacer con $20,000 dolarotes usted y yo? $20,000 al mes.
esconderse, dice la hermana, ya no viene. Fíjese cómo el Señor, hermano, y le estoy poniendo esto, ¿sabe por qué? Porque eso le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel salió cargado de oro, de plata, de alhajas, de cosas preciosas, de cosas bellas. ¿Y sabe qué hizo? Lo desperdició. El hijo pródigo estaba bien en casa, tranquilito, tenía de todo, pero pidió lo injusto, lo que no le tocaba todavía. Todavía el papá estaba vivo y ya estaba reclamando herencia, y lo fue a perder todo. Estos dos podían hacerlo, pero engañaron. Y ahora le voy a poner otros para que no diga al fin y al cabo todavía tengo tiempo. Primera de Reyes 10:23. Así el rey Salomón, que dice, llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra. ¿En qué? Ahora, ¿cómo era Salomoncito? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo era el rey Salomón? A ver, ¿cómo era, hermano Otto? Sabio. ¿Y qué más? Y rich, dice Luisito. ¿Cómo? Bueno, por ahí va también. ¿Qué más me dijiste en inglés la palabra? I said balling. Ok. Estaba cargado. Tenía de todo en su palacio. Dice que la reina de Saba confundió a los servidores como con ministros, con gente importante por la manera que vestían y se comportaban. Había una gran opulencia con Salomón, rico. Y dice, llegó a ser ¿qué? El más grande. Quiere decir que si la Biblia lo dice, es porque es verdad. Porque no había otro más grande que Salomón. Y entonces dice en Reyes 11:4, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. ¿Qué sucedió con la grandeza? ¿Qué sucedió con la sabiduría? ¿Qué sucedió con la riqueza de Salomón? ¿Por qué? Porque fue infiel a Dios. Porque le fue infiel con esto, mire. Las mujeres lo desviaron, ¿qué? Entonces, mire, hermano, lo preocupante que nosotros con lo que tenemos no estamos así, hermano, para tirar la plata, no estamos así, hermano, para muchas cosas, pero lo importante es que lo que tengamos podamos ser fieles con Dios. Puede ser que usted, hermano, gane el mínimo, pero si usted es fiel con Dios en eso poco que está ganando, Dios le va a entregar lo mucho. No lo estoy cuenteando para que traiga sus diezmos y sus ofrendas. No lo estoy cuenteando para eso. Le estoy tratando de enseñar, hermano, algo que puede traer beneficio a su vida y beneficio a mi vida. Porque para eso se dejó la palabra, para que la podamos escudriñar y entender. Déjeme ponerle otro. Mire ese otro, pues. Segunda de Crónicas 17:5. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano, y todo Judá trajo tributo a Josafat. ¿Y qué dice? Y tuvo grandes riquezas y honores. ¿Qué tenía Josafat? Tenía plata. Era reconocido, don Josafat. Josafat tenía grandes riquezas y gloria, pero se emparentó con Acab. ¿Y quién era Acab? El esposo de Jezabel. Y empezó, hermano, mire, ¿qué era lo que tenía Josafat? Riquezas y honores. Y terminó
Mire pues. Y tenía Ezequías, le estoy dando otro, inmensas riquezas y honores. Hizo para sí, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Depósitos para plata, depósitos para oro, depósitos para piedras preciosas, depósitos para especies, depósitos para escudos y depósitos para toda clase de objetos de valor. ¿Qué tenía Ezequías? Ayúdeme. Tenía una abundancia económica, una abundancia, hermano, material grande. ¿Cómo podemos llamar un depósito? Ayúdeme. Un storage, dice Ruth. Sí, puede ser un banco, puede ser algo donde guardaba todo. ¿Ya se imagina usted un depósito para el oro que tenía? Para las piedras preciosas, para todo. Quiere decir que Ezequías tenía plata, ¿va? Capítulo 20 de Segunda de Reyes. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especies, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. ¿Qué le pasó a Ezequías aquí? Porque todo parece que caminara bien. Pero cuando vemos la historia, usted se acuerda que Ezequías, el Señor lo sanó. A Ezequías fue el profeta Isaías y le dijo: pon tu casa en orden, porque ciertamente morirás. Y Ezequías había hecho lo recto delante de Dios y le fue contado por justicia, y Dios, hermano, le concedió 15 años más a Ezequías y dijo que lo iba a enriquecer, que lo iba a bendecir y que le iba a entregar en sus manos a sus enemigos. Pero Ezequías, ¿sabe qué hizo? Le fue infiel a Dios en las riquezas. ¿Cómo le fue infiel? No le dio la gloria a Dios. Porque todo lo que lo fueron a visitar, mire, ¿qué les enseñó Ezequías? Todo. Pero no les habló de lo que Dios había hecho en su vida. Quiere decir que pueden haber riquezas, pero vacíez también en el corazón. Porque si Dios no está ahí, aunque tenga uno de todo, no tiene uno nada. Entonces vea, hermano, cómo hay hombres en la palabra de Dios que fueron probadas en las riquezas injustas, que fueron probadas, hermano, que les entregaron algo y lo desperdiciaron. En lo espiritual, usted sabe que lo físico y lo espiritual son, hermano, reflejo de lo que sucede. Lo que sucede en lo espiritual se refleja en lo físico. Por eso el Señor, cuando le habló a Pedro y le dijo que le daba las llaves: todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces eso nos da un parámetro a entender, hermano, que hay cosas en la tierra que son reflejo de lo espiritual. Entonces, hermano, debemos de entender de que hay dones, hay ministerios, hay llamados de Dios que el Señor no los puede entregar o no los puede dar porque hemos sido infieles aún, perdóneme, en los pocos privilegios que tenemos y no cumplimos en ellos, somos infieles en los privilegios que nos dan. Entonces puede ser que en tu corazón haya llamado a servirle a Dios en lo grande, pero cuando nos mandan a cuidar niños, nos mandan a limpiar baños, nos mandan a hacer algo, no queremos hacerlo. Somos infieles en lo poco, en lo injusto, porque dice: siervos infieles, injustos, solo lo que les mandé a hacer hicieron. Entonces, si no podemos ser fieles en lo poco, ¿qué va a hacer, hermano, cuando nos entreguen algo un poco más grande? Y ya no le hablo de riquezas, estoy hablando de un don espiritual, estoy hablando de un fruto. ¿Será que el día que el Señor nos entregue un don de hacer milagros y sanidades, vamos a empezar a cobrar la entrada? ¿Vamos a empezar a pedir ofrendas?
¿Qué será que después ya te busquen porque el Señor te usa en profecía y, hermanito, hermanita, no tiene algo que el Señor le haya dado ahí para mí? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que el Señor nos da, porque aunque sea poco, debemos de permanecer fieles. Debemos de, mire, lo que el Señor nos da es ajeno, porque no es nuestro. Mire, le voy a poner este ejemplo. ¿A usted le ha molestado a veces cuando usted compra algo, tal vez su pastelito, un suflán o algo, y usted lo pone en la refri, o un su jugo que a usted le gusta, o está guardando usted su Coca-Cola para echarle después en un vaso con hielo y tomársela, y cuando llega usted ya no está? ¿Quién se tomó mi Coca-Cola? ¿Quién se comió mi pastel? Yo tenía un helado aquí guardado, un ice cream aquí. ¿Quién lo agarró? Nadie. A veces el Señor, hermano, así nos hace, fíjese. A veces agarramos lo que no es nuestro y lo malgastamos. El Señor nos ha entregado algo y lo malgastamos. Y de ahí andamos. ¿Y quién lo agarró? ¿Quién lo tiene? Nadie. Debemos ser fieles en lo poco y en lo ajeno. Todavía me quedan unos minutitos. Segunda de Reyes 20:17. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor, por ser infiel. Babilonia es el mundo. Nada quedará en tu casa por ser infiel, ni en la mía si soy infiel. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que, cuando el Señor nos prueba, debemos de entregarle lo que es de Él. Fíjese que yo lo he comprobado ya por muchos años, la fidelidad de Dios. En el diezmo y en la ofrenda, yo lo he visto, lo he vivido. La bendición de Dios cuando uno le es fiel en lo poco que uno puede darle a Dios. Eso, hermano, trae una bendición extraordinaria sobre la vida de las personas. Muchos hermanos hoy en la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, se pierden las bendiciones, las abundancias, las riquezas que Dios tiene preparada para nuestra vida por ser infieles en lo poco y por ser infieles en lo ajeno. Pero todavía estamos en un tiempo, hermano, en la cual el Señor abre puertas y nos está abriendo, hermano, aún todavía un poco más el entendimiento para poder comprender, hermano, que estamos a tiempo de cambiar las bendiciones y de cambiar la abundancia en nuestra casa. Déjeme invitarlo a usted, hermano, en que le seamos fieles a Dios en lo poco que podemos tener. Que seamos fieles, hermano, en lo que no es nuestro, sino en lo que nos han confiado. Mire, muchos de nosotros tenemos trabajos buenos. ¿Sabe por qué tenemos trabajos buenos? Porque nuestros jefes nos han confiado a nosotros muchas veces sus bienes. Nos han confiado, hermano, la entrada a sus casas, a sus trabajos, a sus edificios. ¿Por qué? Porque han visto que tú y yo somos hombres y mujeres de confianza. Pero todavía hay más que Dios te quiere dar.
Pero Dios nos prueba a todos, prueba nuestra fidelidad en lo poco, prueba nuestra fidelidad en lo ajeno. Mira, ¿sabes dónde te va a probar el Señor para darte algo sobreabundante espiritualmente? Dentro de la iglesia, especialmente en el servicio al Señor. Si tú le sirves al Señor, hermano, en lo poquito, el Señor está viendo tu corazón y está probando tu fidelidad para darte algo mayor, algo más grande. Pero hermano, es que al Señor no lo podemos engañar. Todos nos podemos engañar entre todos. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted. Bueno, reprendo, ¿verdad? Pero puede suceder. Puede suceder. Pero a Dios, ¿cuándo lo vamos a engañar? ¿Cuándo le podemos decir a Dios, ay, solo te voy a dar esto? Eso es tu diezmo, Señor. ¿Usted cree que podemos engañar a Dios nosotros y los que nos engañamos somos nosotros? Y no lo hago, hermanos, por sacarle la plata, lo hago porque yo quiero que este año para usted sea un año de abundancia. Sea un año, hermano, que la palabra que nuestro apóstol nos dio este año se haga un rema en nuestras vidas. Y que mientras el mundo esté en caos, mientras el mundo esté en problemas, la iglesia de Dios esté en abundancia. Mira este otro. Hombres fieles en las riquezas injustas. Se los voy a dar en poquito tiempo. Mira el primero. Génesis 13, 2. Y Abraham era muy rico ¿en qué? Léalo así conmigo. ¿En qué era? ¿Y Abraham era qué? ¿Qué tenía Abraham? Así mire. Finquero. Tenía plata. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué fue Abraham? ¿Justo o injusto con su familia? Dio todo lo que tenía a su único hijo Isaac. Bueno, solo para que veamos algunas cosas pues ahí. Mire este otro. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. ¿Qué tenía José en gran abundancia? Grano. O sea, ¿y cómo sería, hermano, tener grano como la arena del mar? Sería, hermano, unos hilos enormes, algo grande, unos depósitos enormes, enormes, enormes. Faraón había puesto a José a gobernar Egipto y él había sido fiel, escúcheme, fiel en lo poco, fiel con Potifar, fiel con sus hermanos, fiel con el carcelero, fiel con Faraón, y lo pusieron sobre mucho. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo José? ¿Almacenó para quién? ¿Para quién almacenó José? Para Faraón, o sea, para su jefe. ¿Esto era de José o era de Faraón? Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. ¿Qué fue fiel José? Con su jefe, con Faraón. Aprovechó, guardó, pero guardó su fidelidad. Y eso, hermano, le costó a José, hermano, que fuera el segundo al mando en un gran país. José era príncipe, pero fue fiel.
en lo poco. Mire este otro, con este término. David murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. ¿Cómo vivió David? Lleno de gloria, de riquezas, hermano, en buena vejez, y todo, hermano, lo tenía ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tenía riquezas y gloria, estaba bien. Mire lo que pasó. Y he aquí, con grandes esfuerzos, David fue fiel con lo que él tenía, grandes riquezas, lo dejó. ¿Para dónde lo dejó David? He preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Mira entonces, hermano, los hombres que el Señor los bendijo y siempre pensaron en la casa del Señor. Siempre pensaron en el sostenimiento de devolverle al Señor a su casa. Mira entonces, hermano, lo extraordinario que es, hermano, recibir de parte de Dios, y que usted y yo seamos fieles, hermano, en lo poco. Yo quiero invitarlo, hermano, a que usted esta noche medite un poco en esta palabra, y tal vez déjeme adentrarme un poquito ahí. Puede ser, escúcheme, tal vez en su hogar hay necesidad, tal vez en su casa hay necesidad económica, tal vez en su hogar hay necesidad espiritual, tal vez en su casa hay necesidad física. Pero ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Si somos fieles en lo poco, si somos fieles en lo ajeno, en lo que Él nos ha confiado. Si tú eres fiel en tu servicio al Señor, si lo cumples con responsabilidad, con esmero, aunque sea, hermano, mira, aunque sea limpiando un baño, aunque sea, hermano, haciendo algo, sé fiel en eso. Cantando detrás de un púlpito, hermano, cuidando un vehículo, enseñando a nuestros niños. Hay que ser fiel en lo poquito que podamos hacer, que el Señor, hermano, nos va a entregar las grandes cosas. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo en este año de la abundancia. Y no solo le digo que lo quiere abundar, hermano, escúcheme, no solo lo quiere abundar económicamente, sino sobre todo lo quiere abundar espiritualmente. Quiere abundar a la iglesia en dones, en frutos, en llamados, en unción, en revelación. Pero necesitamos ser fiel en lo poco. ¿Por qué no se pone de pie, mi hermano? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor Pero me gustaría que usted, con sus ojitos cerrados, pudiera meditar un poco en esta palabra, que usted pudiera pensar un poco y decirle al Señor: yo no conozco sus vidas, no sé si usted diezma o no diezma, usted lo sabe. Si usted diezma lo que es correcto o no, usted y Dios lo sabe. Si usted da su servicio al Señor con fidelidad, con amor o por compromiso, usted y Dios lo saben. Pero que el Señor nos halle responsables,
nos halle fieles en el servicio al Señor. Gracias, mi hermano Isidoro. Que el Señor nos halle fieles en lo poco, que nos halle fieles en las cosas ajenas. En el nombre de Jesús, dile: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser hallado fiel cuando tú, Señor, vengas a pedir cuentas. Que sea como el hombre de los 5 talentos, que le pudo entregar el doble. Señor, yo quiero serte fiel en lo poco que pueda tener, Señor. En lo ajeno, Señor, que me haya sido encomendado, que yo pueda ser fiel, que yo pueda entregar cuentas exactas, Señor. Padre, te pido por la fidelidad en las familias, que todos seamos fieles, Padre, aún en nuestro tiempo devocional, aún en nuestras oraciones, aún en nuestra búsqueda y en nuestra lectura de la palabra de Dios. Que seamos fieles, que te busquemos, Señor, con ahínco, Señor, que te busquemos, Señor, con el deseo de conocerte cada vez más. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Queremos ser hallados fieles, Señor. Yo quiero ser hallado fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido por esta casa, Señor, que seamos hallados fieles, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido oración por Liliana López, que le van a hacer una cesárea mañana. Ella es nuera de la hermana Janet Siliesar. Así que te pedimos por la vida de Liliana López. En tus manos la ponemos también, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la vida de mi hermano Luis Ruiz, Señor, papá de Luisito, en ese hospital donde él se encuentra, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, en su vida. Que sea sanado, Señor. Que sea tocado, Señor. Haz un milagro en su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos que venga fortaleza a su vida, a su esposa, a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea guardado, Padre, en ese lugar donde él está, en el hospital. Lo bendecimos y declaramos, Señor, bendiciones sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo agradecemos, Señor.